La perrita empezó a comer su comida. Si reclama la voy a sacar. Bueno, buenas tardes de nuevo. Entonces vamos a mirar lo que nos quedó, la colita que nos quedó pendiente de la clase pasada, que era de los conceptos generales de gestión, y les aprovecho de consultar al mirar eso si quedó alguna duda. Llegando un par de compañeros, Camila y Stephanie, las estoy admitiendo. Yo debería dejarles la prueba la próxima semana, ¿cierto? Y ahí cerramos. Entonces, lo que nos faltó, en el fondo, eran estos resúmenes de todos los aspectos que nosotros podemos gestionar. Es importante, en el fondo, siempre es como de la definición de proyecto. Proyecto necesita recursos humanos, actividades para llegar a objetivos. Entonces, uno dice, yo gestiono lo metodológico, gestiono las personas, gestiono el tiempo, ¿cierto? Sale directo de la definición. Pero hay cosas que son más finas. Y ahí yo quiero hacer hincapié en el asunto de la integración. ¿Qué tal si el proyecto involucra áreas distintas del conocimiento, informática o asuntos regulatorios que tenemos que conversar con alguna entidad, con el SAC, con el INAPI, dentro de la misma universidad? ¿Qué tal si tiene ámbitos multidisciplinarios? Entonces, eso es importante. Gestión del alcance. Yo lo llevo a pensar, cierren los ojos, imagínense un proyecto, una cosa como cuadrada al medio de la diapo, y antes está la fase de, si me pueden ayudar, cualquiera de ustedes, puede ser por el chat también. Antes de que exista el correo, va a decir, el proyecto, está la fase de, cuando leemos el estado del arte, nos preguntan, ¿en qué te gustaría hacer la investigación, en la práctica, cierto? Es lo que se llama ex ante también. ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? ¿Se escucha bien? ¿O ya murió mi internet? Yo ahora la escucho, pero no caché la pregunta. Ya, si tenemos el proyecto al medio, lo que hay antes es la fase de ¿qué? Pero como un nombre en específico, porque antes hay que plantearse el problema. Claro, y a toda esa fase en que yo me planteo el problema, leo el estado del arte, eh, llegó Nicola, voy a aceptar. Se llama fase de, y lo quiero postular un fondo también, a la fase de, yo estoy haciendo una tarea que hacen los gestores tecnológicos como yo, nuestra pega, ayudar a escribir. Es la fase de dos verbos que se ocupan.
formular y diseñar, eso. Bueno, y después de esa caja tenemos la evaluación, o lo que después de que cerró el proyecto, de esa caja que es el proyecto, viene la evaluación, sí, aquí la embarramos, o oh, qué bacán, mira, de aquí salió una colaboración con Alemania, las cosas buenas y malas. Entonces, van a haber cosas que caben en la caja y cosas que están fuera de la caja, que son parte de otras cajas, que son otros proyectos del laboratorio, o que van a estar después en el tiempo también. Entonces, imaginándolo en la dinámica de cajas, tenemos cajas que corren en paralelo, en la horizontal, ¿cierto? Y hay cajas que van a estar desfasadas, pero lo que tiene que estar en el proyecto es todo lo que yo prometí. Y eso se llama gestión del alcance. Por eso yo les decía que era más finito y era importante puntualizarlo. Bueno, tiempo es tiempo, revisar todo para que se asegure la completitud en el tiempo. Y están esas cartas Gantt, que ustedes, hay un programa que se llama Project, que podrían hacerlo con eso. Entonces quedan más bonitas porque están ligadas, pero si no, las hago con el Excel. Ojo que pueden ser más sencillas, más complejas. En los cuadritos de la derecha podrían ser días o años o semanas. Yo podría tener una cajita de responsables también, una columna, perdón. Podría tener el tiempo total de la etapa también en una columna. Y la manera ideal para que ustedes lo tengan en cuenta de poner, eso lo vemos en el curso de biotecnología también, porque les pedimos una mini Gantt en ese curso, de ordenar una Gantt es ordenarla en relación a los objetivos específicos. Entonces pongo el objetivo específico como un título y voy poniendo todas las actividades asociadas al objetivo abajo. ¿Ustedes todos han hecho carta de Gantt? Nunca he hecho, pero entiendo cómo funciona. Ya, Yo tampoco nunca. ya. Samuel nomás. Ya, ok. Entonces, igual es bueno mirarlo en más detalle. Por ejemplo, si estamos en una empresa, aquí pusimos suministrar un nuevo producto entregable, 1.1. Y esto va a tener una subactividad, armar el componente 1. En nuestro caso de biotecnología podría ser que el componente 1 es, por ejemplo, tener el anticuerpo para un kit biotecnológico. Y el componente 2 podría ser el fluoróforo que lo voy a pegar. No sé si estoy hablando, ya me alejé de la bioquímica, pero espero estar hablando bien. Y claro, después en las fases posteriores probablemente lo que yo voy a hacer es probar qué tan bien pegado quedó mi sistema y después en la fase posterior validarlo mejor. Entonces tengo mi objetivo 1 con sus actividades y voy desarrollando las actividades en el tiempo. Entonces, por lo general van a haber barras y estos rombitos son tarea concluida o un informe también. Lo general es que ustedes van a tener, y voy a activar el cursor o esas cositas de luces, el puntero láser, es que van a tener barras. Como uno ordena cronológicamente los objetivos y las actividades, y hay actividades que dependen de la otra, puede ser que el componente 1 y el 2 lo haga en paralelo, y el objetivo, o puede ser que haga el componente 1 aquí, el componente 2 acá, y el objetivo completo va a ser toda esta barra. Y acá va a haber un reporte del informe con la efectividad del kit en su modo experimental. Después va a estar como
como prueba de concepto o un piloto más escalable si hacemos algo más de desarrollo. ¿Ok? Las barras van a estar en el fondo avanzando hacia el fin del proyecto. Puede haber alguna actividad que sea muy larga y que sea de todo el proyecto, es como raro, pero sí va a haber actividades que van a ser acotadas a un objetivo completo, por ejemplo, ¿ok? Las barras. Eso en relación a las cartas Gantt. Acá hay otro ejemplo. Entonces, ven que este programa Project les entrega más herramientas para poder juntar las barras, para poder ligar, para poder ponerles colores distintos. Entonces, esta actividad tiene que terminar para que empiece esta. Y eso queda claro. Este informe o este hito completado, que yo lo decanto en un informe, es cuando yo termino esto, al final de esto. ¿Okay? Es como una mezcla entre flujograma, ¿cierto? Que ya aprendimos de eso. Gestión del costo, porque ya hablábamos que es importante lo que... es importante el tema presupuestario, la calidad. Carolina, ¿sí? Es que ese mapa que teníamos antes como que no se ve muy amigable a comparación con los flujos, con los diagramas de flujo, porque pensaba como que tiene que ser necesariamente alguien que esté en el mismo proyecto el que lo pueda interpretar, ¿o no? ¿Este no se ve tan amigable? Claro, eso. ¿En qué O sea, sentido? ¿Que no se es que entiende? yo, por ejemplo, lo veo complejo, claro. Como para alguien que llega de fuera del, que no trabaja en el mismo equipo de trabajo, que pueda interpretarlo. ¿Por qué Ah, pusieron una actividad antes y por qué pusieron una después o cosas así? ya, A diferencia del diagrama de flujo. ya. Buena acotación. En el fondo va a ser importante que uno alfabetiza a las personas que van llegando y les dice, les explica qué cosa es antes y qué cosa después. Pero al final saben que en todos los proyectos que yo reviso en Corfo, siempre se usa Excel. Y estas barras sencillas. Y se pone quizás un rombito, todo flight por ahí entre medio, pero tienes razón en el sentido de que puede ser un poco complejo de entender. Gracias. Entonces, gestión de calidad. Si este proyecto involucra certificaciones en la universidad, por ejemplo, no hay laboratorios que esté certificado por 17.025. Si yo quiero hacer algo más productivo o que tenga normas de calidad, por ejemplo, está LICTEC. LICTEC, un laboratorio de la USACH que es de textiles. Ese sí, como es más productivo, tiene que tener normas de calidad. Hay un laboratorio en metalurgia también de un profesor, que me olvida el nombre, pero también él hace servicios para afuera y ese laboratorio hace servicios y tiene que tener normas de calidad. ¿Ok? Gestión del capital humano, entonces. Y cómo se relaciona el equipo de trabajo con todos los actores, personas que están involucrados en el proyecto, porque hay involucrados que son instituciones, que le llamamos stakeholders también, o incumbentes, gobierno por acá afuera, ahora voy a poner marcador, gobierno, la USACH, tenemos un director de proyecto, un humano acá, que está relacionado con todo el equipo de proyecto, pero podría haber un patrocinador que está dentro de la organización que sea la DGT o el ICIT en la USACH. Tenemos incumbentes o interesados en el proyecto. Yo me fui más afuera, en realidad acá está incluido en este círculo, disculpen. Entonces, acá tenemos al gobierno, acá tenemos al SAC, o acá tenemos el Instituto Antártico Chileno, etc. ¿Ok?
¿Dudas de esto? Digo entonces, gestión de las comunicaciones. Ese chiste es un poco malo, pero en el fondo a ella no le avisaron o él no le avisó. Es un poco cruel en realidad. Yo creo que hay que cambiar ese chiste ya. Que estaba en este PowerPoint de hace tiempo. Entonces, son los procesos requeridos para asegurar en este conjunto de personas que están dentro de instituciones, se tiene que generar una comunicación efectiva y tienen que haber canales y protocolos de comunicación. Entonces, yo voy a gestionar las comunicaciones. Voy a buscar la batería del compu. Para eso, es importante el lenguaje, evitar intermediarios, que se implemente una línea de comunicación abierta, que hayan reuniones documentadas y efectivas. Eso no es trivial. Les voy a contar el caso particular de mi amiga Nancy, postdoctorado de la Universidad de Chile, biotecnóloga. La voy a llamar en un ratito para saber cómo está su mamá, enferma. Y ella tiene una jefa que es bastante tramposa y quiere poner siempre a una exalumna que le tiene buena de otro laboratorio ahora en los papers, muy probablemente para tener buena onda, acceder a equipo, cosa que es antiética, ¿cierto? Entonces mi amiga Nancy está súper enojada y además cambia la señora las normas a cada rato. Entonces le dice, oye, pero si tú estabas a cargo de tal alumna, además que no le paga. Ella tiene su postdoctorado y le pide que se haga cargo, como esta amiga tiene las competencias científicas y la profe se dedica a hacer lobby, cosas que pasan y que es importante que ustedes sepan también, que hay buenos investigadores y hay malos, y hay poco éticos también. Ha salido muy bullado el tema de Claudio Ger, ¿cierto? Que fue conocido mío, pero en el fondo él cometió temas éticos en su laboratorio. Entonces, ¿será posible que en ese laboratorio nadie supiera? ¿Tan mala era la gestión del lenguaje que no se sabía que se estaban cometiendo ilícitos? No lo creo. Pero, en el fondo, ¿qué dijo esta amiga Nancy? Dijo, señora X, usted mándeme correos con lo que tenemos que hacer, o podríamos tener minutas de la reunión. Tengamos reuniones en un horario fijo, porque la señora lo que hace es que no anota nada y la llama a cualquier momento al laboratorio y le traspasa el estrés de todo el desorden que tiene en su laboratorio. Ok, entonces es importante. ¿De qué manera hablamos? Ojalá todo documentado por correo. Profesor, envío los resultados del experimento. Porque hay distintas personas, pero también nos sirve como orden a nosotros. De repente nosotros somos los despelotados, no el profesor. Evitar intermediarios. Hoy dile a la profe que me voy. No. Implementación de línea abierta. Reuniones grupales, reuniones semanales, incluso asados. En los laboratorios que hay buena relación entre las personas, se empieza a generar un buen espíritu de grupo y reuniones documentadas y efectivas. Entonces vimos en ese caso que es real que la comunicación es un aspecto a gestionar. Sí, lo puede hacer el gestor del laboratorio. Que yo les decía que era como el que estaba en las sombras del zar, ¿cierto? Como un Rasputín. Gestión del riesgo también es más finito. Es un proceso de sistematizar o de manera sistemática identificar, analizar y responder a los riesgos del proyecto. Gestión del aprovisionamiento
incluye los procesos para adquirir bienes y servicios. Eso ya es más general. Pero gestión del riesgo es algo más finito. Podría tener que ver con calidad si los sistemas de calidad involucran evaluar los riesgos. En el fondo, ¿qué tal? Y ahí me gustaría que vieran de los otros factores que hay a gestionar, qué cosa se nos podría quedar afuera. Ahí necesito su participación. Del proyecto, qué riesgos podrían haber. Entonces, estamos en el mes, por ejemplo, 5, y tenemos ciertas actividades hechas, gente contratada, resultados ya empezados. ¿Qué cosas podrían fallar? Ahí cuéntenme ustedes. Los resultados también podrían empezar a fallar o no. Los resultados podrían ser insuficientes, ¿sí? O la calidad de los resultados que se llevan y que va a llevar a la calidad del proyecto podría ser mala. Los resultados podrían haberse alcanzado en tiempos que no son los adecuados. También podría ser que estos experimentos costaron mucho más, o mucho menos también, de lo que se tenía presupuestado. Si costaron más, chuta, me tengo que apretar. Si costaron menos, puedo reitemizar, se llama reitemizar, costos. Puede ser que los experimentos que hice era para otra cosa. Es decir, me di una vuelta o me fui por la segunda derivada. Entonces eso tiene que ver con el alcance, y puede ser que los resultados yo no me coordiné bien con otro laboratorio, entonces nunca pude usar el microscopio de fluorescencia, etc. Pueden fallar las comunicaciones, pueden fallar las adquisiciones, pico. ¿Han visto cajas en los pasillos de la facultad de equipos como que no se pueden instalar porque no han podido instalar el laboratorio o el gas, o cajas que llegan después también, de equipos que eh, costó que se internaran al país, etcétera? ¿Ok? Todo eso podría ser un riesgo. Control. ¿Qué es controlar? Yo puedo monitorear recursos, costo, calidad y presupuesto. Es decir, varios aspectos. Puedo ir controlando lo humano también, la comunicación. Claro, el alcance era la integración, esos aspectos, y el riesgo en sí son aspectos como más fluidos, ¿cierto? Como más amplios, como que subyacen a esto, quedan por el ladito, pero en el fondo lo que yo concretamente controlo es plata, recursos varios humanos también, la calidad y el presupuesto. Y si veíamos los proyectos como cajitas, el control es en el horizonte del proyecto, adentro del proyecto. Y yo lo que hago, en esa cajita voy retroalimentando, revisando y digo, se necesita más personas, se necesita más plata, se necesita más calidad, menos, en general no, menos podría ser. De repente yo me voy en volar y estoy haciendo experimentos de una calidad que es mucho mayor, con una finura, me conseguí un microscopio electrónico de positrones, no sé, y realmente necesitaba algo más ligero, y me fui en volar como estudiante. No, sí me lo conseguí, pero en el fondo me estoy demorando más, le vamos a deber plata a ese laboratorio, en fin, todo un enredo. Entonces, la calidad también podría ser que yo estoy exagerando. Existen sistemas para controlar. O sea, hablábamos del proyecto para ver el avance del tiempo. Y hay programas de gestión, Harvard, Total Project, Primavera, Mac Project, Master, Busy Schedule, Timeline. Yo no he usado ninguno de esos, la verdad.
Es decir, uso Gantt y yo creo que me hubiera servido. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de aprender alguno de estos proyectos, súper. Entonces, cosas que van a salir del control de los proyectos. ¿Cuándo van a concluir? ¿Cuál es la probabilidad de que concluya a tiempo? ¿Cuáles son las actividades críticas? ¿Cuáles son las actividades para las cuales tengo más tiempo, que me dan holgura? ¿Está el proyecto dentro de lo programado? ¿Está el proyecto dentro de su presupuesto? ¿Hay suficientes recursos disponibles para concluir el proyecto a tiempo? Y si queremos abreviar el tiempo, ¿cómo lo hacemos al menor costo también? Ahora, otro concepto para ir cerrando. Tenemos distintos ciclos de vida, maneras de mirar el ciclo de vida de los proyectos. Esto es muy ingenieril, lo usan los ingenieros cuando desarrollan sus prototipos. Van a haber proyectos en cascada, orientado a hitos, orientado a prototipos, de programación extrema, métrica. Me interesan los primeros dos, que lo vean bien o lo aprendan bien. Podrían ser los primeros tres, pero los primeros dos están ok. O el primero y el tercero en realidad es como son los más importantes. El modelo de cascada yo diseño, construyo y testeo. Son muy ingenieriles. Entonces, y viene de la tradición del software. Entonces, y se piensa porque en el fondo el agua corre hacia abajo y se piensa esto como una escalerita. Simplemente por eso. Es como un flujo. Entonces, van a haber fases que son secuenciales. Primero se especifican requisitos, se analizan, se diseña, se codifica, hay pruebas, se implementan y se mantiene. Entonces, muy de informática. ¿Alguno de ustedes es del ámbito informático? ¿Para nada, Javier? Ya. Dan ganas de aprender ahora porque ahora estamos en el tiempo de la industria 4.0. Yo creo que la 3.0 era de la de que todo está en la nube, pero la industria 4.0 es que está todo automático. Automatización. Entonces, hay mucha gente que está trabajando también en IA. Estas son las palabras de moda. Inteligencia artificial, data análisis, minería de datos, que es como parecido. Data mining. Y hay gente que está trabajando, por ejemplo, en ciencia, física, pero en data mining, en bioquímica y en data mining, en salud pública y en data mining. Entonces, tenemos este modelo que es muy secuencial y es parecido a cuando yo tengo la formulación del proyecto, el proceso de construcción y acá un proceso de construcción dividido en dos, en una fase que es más de tener un prototipo experimental y acá un prototipo que lo estoy validando. Podemos hacer los paralelos con la fase de TRL. Y acá está el cierre del proyecto. Tenemos resultados de cada una de las etapas. Primero especificamos los requisitos. Luego tenemos análisis, diseño, codificación, pruebas e implantación. Las ventajas es que minimiza la repetición de tareas de desarrollo,
la planificación es sencilla y facilita el control, porque en el fondo yo veo tres cosas, ¿ok? Veo tres grandes procesos. Entonces, yo podría manejar varios proyectos en paralelo porque tengo en una empresa desarrollando, por ejemplo, un prototipo en esta fase, en otro departamento, otro prototipo en otra fase, y yo veo solo tres cajas, ¿ok? Para cada uno. Los inconvenientes es que si los requisitos al comienzo no fueron muy bien definidos, al comienzo de todas las cajas, si esta fase falló, las que siguen van a ser inefectivas. Entonces, y también que cada departamento podría interpretar los requerimientos a su manera. Si hay un proyecto que tiene que ser desarrollado en paralelo por distintas unidades, puede ser que esta simplificación al máximo, 3 fases, haga que el proyecto sea demasiado sencillo y le falten detalles. También no contemplan aspectos de comunicación entre los departamentos. También el modelo no está preparado para hacer cambios de último momento. Se puede retroceder a una fase anterior cuando ya tenía listo todo este prototipo experimental, retroceder a la caja anterior es difícil. Y por otra parte, el cliente va a ver solo el resultado final, que en el fondo hay una desconexión entre las unidades que hacen los procesos. La que hizo el diseño es distinta a la unidad que hizo la fase experimental y va a ser distinta a la unidad que hace este piloto o prueba de concepto más cercano al cliente. En cambio, el modelo orientado a hitos, este proyecto tiene esta estructura. Se especifican requisitos, se analiza, se diseña, se codifica, se habla mucho, es muy informático el lenguaje, se codifica y se generan pruebas A, y va a haber una entrega A. Se codifica y generan pruebas B y va a haber una entrega B. Es decir, hay puntos de control o hitos de control más determinados. Y eso ayuda a que el cliente va viendo los resultados. Yo le puedo decir, voy a hacer, por ejemplo, empresa de asesoría tecnológica. Voy a hacer un análisis que tiene un análisis de patentabilidad A, tiene un modelo, un estudio de mercado B y un modelo estratégico de negocio C. Pero al cliente yo le digo, en una semana te entrego este, en la segunda semana este y este otro. Entonces hay más posibilidad de feedback de los clientes. Y eso permite reducir mucho el riesgo en proyectos grandes. El inconveniente es que al comienzo se analiza todo el sistema y se puede perder mucho tiempo en la especificación y diseño de funcionalidades, que al final no nos da tiempo de implementar. Es decir, se pierde mucho tiempo, en la fase de diseño. Acá, en la especificación de requisitos, análisis, diseño de arquitectura. Entonces, ¿qué modelo ocupe yo? ¿De cascada o orientado a hitos? Va a depender del tipo de proyectos que yo haga. Modelo orientado a prototipo es parecido en el sentido de que yo voy teniendo un tipo de hito, entre comillas, como acá tengo prototipo 1 que tiene el kit con un anticuerpo, por ejemplo. El prototipo 2 tiene el kit ya con el adyuvante y un prototipo 3 que ya, o el fluoróforo, perdón, que ya está montado y es un prototipo más final.
Y existen iteraciones en cada fase, subfase, para llegar a un prototipo final. Ahora, modelo de métrica es mucho más ingenieril. Se basa en el uso de interfaces de apoyo a la gestión de proyectos. Entonces van a ver interfaces relacionadas a la gestión, a la seguridad, a la gestión de configuración. Hay estudios especiales y certificaciones en relación a proyectos. Entonces yo podría ser un manager, un MPA, no recuerdo bien. Ok, modelo de métrica. Planificación de sistemas de la información. Podría involucrar también desarrollo de sistemas de información, estudio de viabilidad de sistemas, sistemas de información, varios sistemas de implantación y aceptación y sistemas de mantenimiento del sistema de información. Entonces, es muy ingenieril. Y eso es lo último que les quería mostrar. Yo no hice certificaciones como gestor de proyectos. Yo creo que voy a tratar de prender la cámara. Es más entretenido hacer un posgrado de gestión de la calidad también, o de negocios, o de innovación, o de datos. Es decir, qué es el futuro en el fondo. Nos queda para la próxima semana. Ahora vamos a alcanzar a ver un poquito. Y dejo de compartir. No les voy a mandar el link porque en el fondo no alcanzamos a entrar todos a la plataforma. Pero la idea es construir una plataforma de presupuesto muy sencilla. Entonces, una plataforma sencilla de presupuesto involucra separar el proyecto en objetivos y tratar de asignar a las actividades principales o por ítem para el objetivo, por ejemplo, objetivo específico 1, pensar más o menos cuánto voy a gastar en recursos humanos, en reactivos, y verlo, por ejemplo, si el proyecto va a durar 2 años, esto para el año 1 y 2. Así se construye un presupuesto rápidamente. Entonces, en el fondo, voy a ver actividades, claves, y voy a decir, ya, tengo que contratar a un microbiólogo, a un bioquímico, necesito reactivos para el laboratorio de microbiología, para para un microscopio, y esto se va a hacer el año 1, por ejemplo, voy a contratar al microbiólogo, entonces aquí voy sumando. Podría poner aquí reactivos 1.
¿Ya? Lo que vamos a ver, además del presupuesto, es importante hacer un análisis financiero y eso ya no va a alcanzar a salir en la prueba, pero es un conocimiento importante para ustedes. Entonces, la próxima clase vamos a aprender a hacer un flujo de caja. Esto no se ve en biotecnología. ¿Cómo yo sé que mi proyecto es viable en el tiempo y que va a ser un buen negocio? Yo puedo hacer una proyección económica. Entonces digo, ¿cuánto voy a ganar la próxima semana, Javiera? Porque ya se termina el semestre. De pronto, detengamos un momento, porque esto lo vamos a ver, dejo de compartir. Detengámonos para comentar. La dejamos, y yo lo anoto acá en mi cuaderno de docencia. La prueba la podríamos dejar del mismo jueves, que va a ser 20, al sábado 22. ¿Está ok para ustedes? ¿Cómo están con otras pruebas la próxima semana? Yo por lo menos tengo una prueba de vegetal que es del 21 al 25. 21 al 25. Sí. Ya, larga. Entonces, mejor que sea el del 20. Sí, para mí por lo menos me acuerdo del 20, pero es antes. Ya, gracias. Y para algunos de ustedes, yo me pondría un recordatorio ahí, y si hay dudas lo vemos en la clase, pero podríamos subirla incluso el martes 19, entonces sería 19, 20, 21, para que no se sobreponga tanto con la otra prueba. ¿Qué les queda mejor? ¿Del 20 al 22 o del 19 al 21? La verdad no recuerdo qué pruebas tenemos, pero si a la Fran le complica, mejor sería desde el 19 hasta el 21. Ya, ¿el resto? 19 es miércoles. Stephanie dice que sí. Entonces 19 al 21. Ok, ya, gracias a todos y a todas. Entonces eso, dejémoslo hasta aquí. Espero que haya sido un aporte. Yo tenía una cara horrible. No sé, desde la mañana podría ser, o mediodía. Voy a dejar de grabar.